Bien, Dios les bendiga, mis amados. En esta hora quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera que estudiáramos en la Biblia, ¿verdad? Un- Algunas escrituras que creo que serían de mucha importancia de que nosotros eh, podamos aprender en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13 al 17, y hacemos una oración al Señor para que nos ministre y nos hable en esta hora. Padre, gracias por tu enseñarnos, instruirnos a través de tu palabra, y que sea tu palabra de bendición y de enseñanza, de instrucción para cada uno de nosotros. Ahí te damos la gloria, honra y alabanza ahora y por todos los siglos, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. En Primera de Pedro 1, del 13 al 17, quiero leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, por lo cual, teniendo los lomos de nuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se os presenta, que se os es presentada cuando Jesucristo os es manifiesto. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Luego seguimos el 15, sino como aquel que os llamó, os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Otra escritura dice, en toda versión, otra versión dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es el llamado de Dios a nosotros para que seamos santos, así como Él es santo, y que esta santidad pueda ser manifestada en nosotros de tal manera como Él es, o sea, no exactamente como nosotros quisiéramos ser o como nosotros pensamos que deberíamos de ser, o con el entendimiento y la noción que nosotros tenemos acerca de la santidad, sino que seamos santos exactamente como Él es santo, como Él nos ha mostrado en su palabra que deberíamos nosotros de ser santos. Y esta debe de ser el estilo de vida que usted y yo deberíamos de tener. Por eso dice la palabra de Dios en toda vuestra manera de vivir, que nosotros también vengamos a ser santos. Ahora, cuando hablamos de toda nuestra manera de vivir, nos referimos exactamente a todo lo que hay en nuestra vida, lo que hacemos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comportamos. Todo tiene que estar colado por el estilo de santidad que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Ahora, en Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver acá, Segunda de Pedro, capítulo 1, y vemos el versículo 4, Segunda de Pedro 1, 4, dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Quiere decir que nosotros estábamos atados, esclavizados, estábamos encerrados, entrados completamente en todo lo que son las concupiscencias del mundo, la concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Estábamos metidos en eso. Pero un día nosotros reconocimos que debíamos de huir. No te bien que la palabra dice que tuvimos que huir de ella. Otra versión dice que escapamos. Reconocimos que podíamos y teníamos a través de Jesucristo la facilidad y facultad de salir, de escapar, de huir de esta condición que nosotros teníamos y comenzar nosotros a vivir una vida diferente, a vivir una vida nueva. Entonces, en ese momento, después de haber escapado, dice que Dios nos hizo partícipe de su naturaleza divina a través de las promesas. Todas las promesas que Dios nos ha hecho, las promesas de las cuales Dios nos ha hecho partícipes, no son tan solamente para que nosotros podamos recibir los beneficios terrenales que podemos recibir a través de tales promesas, sino también, según lo que dice la Escritura, es que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas nosotros podamos ser partícipes de su naturaleza divina. Quiere decir que el propósito de Dios no es tan solamente, y vea que digo no tan solamente, o sea que lo incluye, el hecho de que recibamos beneficios aquí en esta tierra a través de sus múltiples promesas que nos ha dado, sino que también a través de ella y principalmente en este propósito está el que nosotros podamos alcanzar el ser parte de su naturaleza divina. Hablamos de su carácter, hablamos de su forma, hablamos de quién es Él. Entonces Dios quiere que participemos de eso, de su naturaleza. Y esto es parte de la santidad.
La razón por la cual Dios te ha hecho partícipe de cada una de sus promesas es para que también sea partícipe de su santidad, de su naturaleza divina. Ese es el llamado de Dios para nosotros, que vengamos a ser parte de su santidad. El libro de Mateo, capítulo 5, vámonos al libro de Mateo y leemos allí, en el capítulo 5, leemos el versículo 8 y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es la razón, el propósito por el cual nosotros estamos yendo a la iglesia, buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia, etcétera? ¿Cuál es la razón? La razón es porque queremos llegar al reino de los cielos, pero queremos llegar al reino de los cielos porque queremos escapar del infierno nada más, o queremos escapar de la perdición eterna, o hay una razón más profunda, más firme, más fuerte, más estable. Bueno, aquí dice que lo que debería de ser nuestra razón sería llegar a ver a Dios, llegar a contemplar a Dios. Ahora, esa debería ser nuestra razón, la razón por la que nosotros estamos haciendo esto y buscando al Señor. Pero dice que esto tiene una exclusividad. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero yo quiero ver a Dios. La pregunta para ti es si quieres hacerlo. Si tú quieres también llegar a ver a Dios. ¿Y qué debemos de hacer nosotros entonces si queremos llegar a ver a Dios? Bueno, pues debemos de limpiar nuestro corazón. Lo que dice la palabra de Dios, que nos limpiemos, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, hay una obra que Dios hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la sangre de Cristo, una obra de santificación. La sangre de Cristo nos limpia, limpia nuestra conciencia de obras muertas. El Espíritu Santo pues también nos santifica, nos perfecciona, nos dirige, nos enseña el camino, pone su carácter en nosotros, el carácter de Cristo. Igual también tanto el Espíritu Santo como la sangre de Cristo, de igual manera la palabra de Dios tiene su obra de santificación. De hecho, la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos vemos y nosotros podemos ver cómo limpiar, qué debemos de purificar. Pero también se compara la palabra de Dios como un agua que purifica. Y es interesante que en el tabernáculo, cuando ellos entraban al tabernáculo, cuando se encontraba con el lavacro, y debajo del lavacro, interesantemente, lo que había debajo del agua eran espejos. O sea que cuando ellos venían a lavarse, cuando se estaban lavando, ahí mismo se estaban mirando. O sea que la palabra de Dios es como un espejo que mientras nos limpiamos, se refleja qué son las áreas por la palabra que debemos nosotros de santificar, de purificar, de limpiar. Por eso, por la palabra, por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo somos santificados, purificados, limpiados, y es importante para que nosotros podamos aspirar o tener la aspiración de ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira conmigo el libro de Hebreos, capítulo 12. Vayámonos a Hebreos, bendito sea Dios, en el capítulo 12, y vamos a leer allí el versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, interesante. Quiere decir que yo debo de continuar la paz con todos. Importante que tengamos paz con todo el mundo. Pero menciona que también sigamos la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella no podremos nosotros ver a Dios. Lo mismo que leímos en Mateo, que el limpio corazón es el que va a ver a Dios. El que es santo es el que va a ver a Dios. ¿Qué es exactamente pudiéramos decir que es ser santo? Ser santo es ser apartado para Dios, ser consagrado para Dios, ser dedicado a Dios. Una persona que se aparta del mal y del pecado. Una persona que consagra, o sea, que le da a Dios todo lo que Dios le pide. Una persona que se dedica a Dios, dedica tiempo al Señor. Entonces, una persona santa se aparta, consagra y dedica al Señor todo lo que sea necesario. Entonces, la santidad incluye estos aspectos importantes en la vida de la persona. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 1, vamos a 1 Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer allí el versículo 5. 1 Timoteo 1:5. Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de un corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, que la santidad de la fe
no se puede, no se debe fingir. Ahora, habrán personas, habrán cristianos que fingen la santidad, que fingen la fe. Sí los hay. Sí hay muchas personas que dan una apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. En otras palabras, se muestran justos ante los hombres, mas sin embargo están llenos de rapacidad. Como dice la palabra de Dios, se lo llama sepulcros blanqueados. Entonces andan fingiendo lo que realmente ellos no son. Y en ese sentido, no puede ser, Dios no puede ser burlado, no podemos burlar a la gente, podemos burlar a los hombres, pero a Dios no. Entonces la santidad no debe ser fingida. Puede ser que en algún momento de nuestra vida usted y yo, para tratar de vernos bien, para tratar de vernos muy santos, para tratar de vernos muy puros o para no vernos tan carnales, tan falta de espiritualidad, en delante de alguna persona, pues tomemos una pequeña apariencia y que la gente vea que no somos tan malos, etcétera. Pero en realidad y al fin de cuentas, amado hermano, Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Llega un momento en nuestra vida donde nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con quienes somos en realidad, con lo que hay en nuestro corazón. Y no podemos fingir en ese momento, no podemos ocultarlo ante Dios, no podemos esconderlo ante Dios. Y si nos encontramos que hay rapacidad en nuestro corazón, que hay maldad en nuestro corazón, que hay hipocresía en nuestra vida, entonces tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con honestidad, con sinceridad y venir ante Dios humillados y pedir perdón por cualquier cosa y buscar que el Señor nos limpie con su sangre, porque Él lo hace. Dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces, cuando nos acercamos con honestidad, con sinceridad, con humildad delante de Dios, entonces su sangre nos limpia, su palabra nos restaura, nos renueva, su Espíritu Santo nos fortalece, nos da vida y nos ayuda a continuar hacia adelante. Si nosotros continuamos una vida en fingimiento, una vida en hipocresía, al final de cuentas no llegaremos muy lejos. Podemos pasar toda una vida a fin de cuentas fingiendo, y dice la Biblia que pudiendo ser heraldos para muchos, al final nosotros mismos pudiéramos ser eliminados. Es por eso que tenemos que tomar una conciencia delante de Dios, una conciencia honesta ante el Señor y decir, Señor, pues aquí estoy lleno de pecado, estoy mal, tengo situaciones en mi vida que deben de cambiar. Y amado hermano, no hay uno solo de nosotros que pueda decir, no, yo no tengo nada malo en mi vida. Todos nosotros hemos pecado, éramos pecadores, nacimos siendo pecadores y vivimos en pecado, pero aún después de estar en el Evangelio siendo cristianos, de una manera o la otra encontramos cosas en nuestra vida que tienen que ser limpiadas, que tienen que ser purificadas, que tienen que ser santificadas. Y no podemos nosotros de alguna manera tratar de fingir que no las hay, porque sí las hay. Y yo tengo que reconocerlo y tú tienes que reconocerlo. Todos tenemos que reconocer que necesitamos esa limpieza de Dios en nuestra vida, porque el enfoque nuestro es el reino de los cielos. Nosotros no estamos enfocándonos para vivir aquí en la tierra. Nuestra mirada está puesta en Cristo. Nosotros estamos buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Nuestra aspiración es el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que de alguna manera comenzar y tratar de venir al Señor con humildad y venir al Señor reconociendo que necesitamos de su santidad porque queremos ver a Dios. Decirle, Señor, yo quiero verte en aquel día. Y no quiero verte de lejos siendo juzgado, solamente llegar a ver tu trono y saber que estoy siendo juzgado para ser condenado. No, yo quiero ver tu rostro por la eternidad, ver tu presencia, estar allí. Pero esa decisión la tomas tú, la tomo yo y la tomamos entendiendo y sabiendo que la santidad es parte de esa cualidad que deberíamos y debemos de tener para nosotros lograr alcanzar el ver al Señor. Estoy en el libro de Hebreos, estoy en el libro de Hebreos y quiero ir al capítulo 12, perdón, estoy en 1 Timoteo 1. Sí, estoy en 1 Timoteo 1 y voy a pasarme al versículo 3. Estamos 1:5, voy a retroceder al 3. Y dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, voy al 4, ni presten atención a fábulas genealógicas, y genealogías sin término que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Que nosotros hoy día no hagamos caso, no prestemos atención de cuentos y fábulas y genealogías y cosas que lo que hacen es que nos apartan de Dios. Al final de cuentas no nos acercan al Señor, sino que nosotros prestemos atención al mandamiento, ahí donde cae en el versículo 5, sino más bien que prestemos atención al mandamiento. No sé, hay tantos
perdónenme, hay muchos predicadores que su base, su fundamento, no sé, filosofías huecas, genealogías y incertidumbres y cuentos e historias y cosas que al final de cuentas pues no son el fundamento correcto y exacto para que nuestra vida pueda ser transformada. Ahora, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, los fundamentos de Dios, las escrituras de Dios son las que nos van a dar a nosotros la base para que nuestras vidas puedan ser cambiadas, transformadas y puedan ser santificadas. Y nosotros tenemos que entender cómo Dios trata con cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de su evangelio. Libro de Romanos, capítulo 15. Voy a Romanos 15, vaya conmigo. Romanos, capítulo 15, y voy a leer allí el versículo 16. Gloria a Dios. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, que Dios quiere que que nosotros los gentiles vengamos a hacer una ofrenda a Dios, pero santificada, no una ofrenda maliciosa, no una ofrenda dañada, una ofrenda sucia, sino una ofrenda santificada. Y nosotros que la oración de Pablo es que nosotros los gentiles sigamos la ofrenda a Dios santificada. La pregunta es, nosotros que somos la ofrenda, ¿cómo nos estamos o cómo estamos siendo ofrecidos a Dios? Si estamos siendo ofrecidos bajo la santificación o si estamos siendo ofrecidos de cualquier manera, ¿verdad? En suciedad o lo que sea. Tenemos que entender que yo soy una ofrenda para Dios. Yo he sido ofrecido como una ofrenda para Dios. Y esta ofrenda que soy yo tiene que ser santificada para ser llevada delante del Señor, para que Dios pueda recibirla, Dios pueda aceptarla. El día del rapto de la iglesia, donde Él viene a recibirnos, donde Él viene a buscarnos, entender que yo debo de subir, pero ¿cómo debe ser la iglesia? Una iglesia santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. Entonces yo debo de escudriñar mi vida para buscar que yo pueda vivir en la santidad que Dios me ha llamado a vivir. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, mira bien, nos escogió en Él. ¿Para qué nos escogió? Para que estuviéramos en su presencia. Eso es lindo, eso es precioso, eso es glorioso y es un llamado eterno. Estar por siempre, por la eternidad en su presencia. Pero interesante que el versículo no se queda allí. Dice, para que estuviésemos delante de Él en su presencia, pero dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solamente delante de Él, sino santos y sin mancha. La mancha habla del pecado. La Biblia dice, aunque te laves con lejía, la mancha del pecado permanece. El pecado no se quita con cualquier lejía, con cualquier esfuerzo humano. El pecado se quita a través de la sangre de Cristo, la que limpia nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica, la sangre nos santifica. Por eso, cuando encontramos pecado en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el pecado en nuestra vida? Vamos a venir al Señor, vamos a pedir, dice la Biblia, venid, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como al carmesí, vendrá a ser blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Señor, perdóname, permite que tu sangre preciosa limpie mi mente, limpie mi corazón, limpie mi vida, limpie mi alma. En humildad pedirle al Señor que limpie nuestro ser completamente. Así que entonces encontramos que su palabra nos limpia, que la sangre nos limpia, su espíritu también, y que para estar en su presencia por la eternidad, que es lo que buscamos, que es el propósito de nuestra vida, nosotros necesitamos que podamos ser sin mancha y en santidad delante de Él, porque ese es el llamado de Dios para nosotros. A eso precisamente que Dios nos ha escogido. Ahora, conocemos el versículo, perdón, bíblico, donde dice que en Efesios capítulo 5, Dios quiere una iglesia santa y sin mancha, sin arruga, una iglesia perfecta que pueda ser presentada delante de Él. Ahora, la condición a la que debemos nosotros de llegar. Sin embargo, quiero que leamos en Filipenses capítulo 3, algo interesante aquí. Filipenses capítulo 3,
Y voy a leer el versículo 12. Filipenses 3:12 dice, no, que no haya, no, perdón, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo, que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Pablo, él piensa en sí mismo y dice, bueno, yo no lo he alcanzado, no he alcanzado todavía ese estándar de santidad al que debo de llegar. Entienda, amado hermano, usted y yo estamos en una posición donde vemos arriba y vemos al Señor, Él es santo, 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 y cuando lo vemos a Él, entonces, y nos vemos a nosotros mismos, donde hemos llegado, nosotros pensamos, no lo he alcanzado todavía. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de proseguir hacia alcanzar esa meta que es Cristo. Ahora, para yo proseguir, debo entenderlo. Bueno, a Isaías le pasó lo mismo. Yo he hablado de eso en otras ocasiones. He mencionado en otras ocasiones cómo dice la palabra de Dios que Isaías, él veía atrás, abajo, a la gente que estaba en una condición espiritual un poco abajo, y él lo veía a ellos y decía, ay de ustedes, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque su estándar espiritual estaba más alto que el de ellos. Entonces, cuando él veía a ellos, decía, ustedes pecadores, los juicios van a venir sobre ustedes. Y él dictó ayes y ayes y ayes y ayes durante 5 capítulos, dictando ayes sobre el pueblo, porque veía que era gente pecadora, mala, corrupta. Ahora, Isaías en el capítulo 6 tiene un encuentro con Dios y ve la santidad de Dios, la grandeza de Dios, verá la hermosura de su santidad. Y cuando Isaías ve a Dios, Isaías no dice a la gente, ay de ustedes. Isaías dice, ay de mí. Porque ahora, cuando Isaías se compara con la gente, él ve que él tiene un estándar mayor en cuanto a la santidad. Pero cuando Isaías ve a Dios, se da cuenta que él mismo, su estándar delante de Dios, está muy por debajo. Entonces, usted y yo no tenemos que ver con quién compararnos para tratar de amenazar y sentenciar y enjuiciar y señalar y juzgar a las demás personas. Usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y Pablo dijo, escudriñese a usted mismo y mire a ver si todavía está en la fe. En otras palabras, nuestra comparación no es con aquellos que también tendrán sus luchas y pruebas y lo que fuera. Nuestra comparación es con el Señor, donde vamos a verlo a Él, vamos a ver su santidad. Y yo estoy seguro que el momento que tú logres ver al Señor y ver su santidad y ver su grandeza y ver su señorío y su gloria, en ese momento que tú lo contemplas a Él, tus palabras, igual que las mías, serán, ay de mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre inmundo, que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ahora él ve que él es inmundo y que está en medio también de un pueblo que tiene labios inmundos. Ahora está diciendo, oh, yo soy tan santo y ustedes son tan inmundos. No, ahora yo soy inmundo igual que ustedes. Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero, pero parece que Pablo tuvo una experiencia donde él fue a esa presencia del Señor, fue al tercer cielo, y cuando regresa, una de sus palabras es, yo de los pecadores, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el asunto, cuando él se compara con el Señor y ve la grandeza de Dios y vemos nosotros mismos nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestras impurezas, nos damos cuenta que quien necesita a Dios, quien necesita santidad, quien necesita pureza y limpieza, soy yo. Somos nosotros mismos. En ese momento no hay tiempo de juzgar a otros, hay tiempo de vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que necesitamos delante del Señor cuando lo vemos a Él. Y entonces clamamos, Señor, ten misericordia de mí. Usted conoce la historia, no lo voy a leer, pero recuerda cómo Dios envía un ángel que toma unas tenazas, ¿verdad? Y con esa tenaza agarra el carbón encendido y la pasa por los labios, porque eso fue lo que él dijo, hombre de labios inmundos, y viene y le pasa el carbón encendido por los labios. Y lo he dicho en algunos otros mensajes, que el carbón encendido estaba tan caliente que ni el ángel lo agarró con la mano. El ángel utilizó unas tenazas para agarrarlo, ¿verdad? Pero tan caliente que él no lo agarró, pero a Isaías se la pegó en los labios ese carbón encendido. ¿Por qué? Imagínense cuánto ha de haber dolido ese carbón encendido en los labios de Isaías, que el ángel no lo agarró con la mano, sino con las tenazas. ¿Qué me dice a mí eso?
que la santidad duele, la purificación duele. Cuando Dios nos va a santificar, cuando Dios nos va a purificar, nos va a doler porque nos va a quitar cosas, nos va a cambiar cosas, nos va a pedir cosas que nosotros sentimos que estamos aferrados a ella, que no las quisiéramos dejar, que no quisiéramos abandonarla, que las amamos, que estamos acostumbrados a ella posiblemente, pero cuando Dios interviene, entonces hay un dolor que puede que experimentemos, pero es precisamente ese dolor lo que la Biblia llama que nosotros padecemos por él. Dice la Biblia en el libro de Pedro, hermanos, armaos del mismo pensamiento, puesto que Cristo padeció por vosotros, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a padecer, nos va a doler, vamos a sentir esas punzadas en el corazón, en el alma, en la mente, pero ese dolor es lo que nos va a santificar y lo que nos va a preparar para nosotros poder terminar con el pecado, purificar nuestras vidas, caminar en santidad y poder decir, yo veré al Señor, yo voy a estar listo para aquel día poder ver a Dios, porque nada vale más la pena que eso. De todas maneras, cualquier cosa que tú y yo hagamos en este mundo, hacemos en este mundo, terminará. Vamos a dejarlo. Todo pecado lo vamos a dejar. O lo dejaremos por el infierno, porque en el infierno no vas a seguir haciendo. O lo dejarás porque de alguna manera vas a morir. Y después que mueras, porque ya no vas a seguir haciéndolo. Entonces, si de cualquier manera lo vamos a dejar, no vale la pena mejor dejarlo por Cristo y dejarlo por su santidad y dejarlo por el reino de los cielos. Definitivamente vale la pena que podamos hacerlo, porque al final de cuentas nosotros seremos los beneficiados y estaremos por la eternidad con el Señor. Por amor a Dios, nosotros debemos de tomar las decisiones necesarias. Ahora, si nos vamos también acá al libro de Filipenses, estoy en Filipenses 3, vamos a leer el versículo 16. Dice, pero a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, vea, está definiendo lo que debemos alcanzar, porque dice, yo no lo he alcanzado todavía, dice Pablo, pero luego aquí en Filipenses, pero a lo que hemos llegado. Mira que hay dos estándares. Está el estándar que yo no he alcanzado, la santidad de Dios, y está el estándar en el cual yo estoy, un estándar de santidad en el que estoy ahora, en este momento. Mira, la santidad es diferente en uno y en otro. Este es el primer mensaje de una serie de posibles 3 que estaremos dando. Mañana continuamos en la mañana con el siguiente. Pero lo que quiero mencionarte, la santidad es diferente entre persona y persona. ¿Por qué? Porque unos son más dedicados que otros, unos son más consagrados que otros, unos son más apartados del pecado que otros. Entonces la santidad varía entre persona y persona. Ahora, tú tienes que analizarte a ti mismo y ver a dónde has llegado, dónde estás y enfocarte a dónde debes estar. Vemos a nosotros mismos dónde estamos y vemos a dónde deberíamos de estar, ¿verdad? Y comenzar a proseguir hacia la meta. Pero mírate a ti mismo, ¿a dónde has llegado? Gloria a Dios, has llegado a algo. No puedes decir, yo no he alcanzado nada. No, sí he alcanzado. Posiblemente ya no eres quien eras, ya no haces lo que hacías, ya no fumas, no bebes, etcétera. O sea, hay cosas que ya tú no haces que hacías antes y en este momento ya no la estás haciendo. Has llegado a un estándar, ¿verdad? Pero todavía no has alcanzado el que debes alcanzar. Y debe de qué? Quedarte allí. Y ese es el problema de muchos cristianos que están conformes a donde han llegado. Han alcanzado un estatus donde se han quedado allí parqueados, estacionados. Han quedado allí, bueno, pues ya yo no hago esto, ya no hago aquello, gracias a Dios, ya no hago tal cosa. Ese es el estándar de un hijo de Dios, que está bueno, no es malo. Pero ¿qué dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, en este momento soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y yo, ¿por qué yo soy ahora? Porque ya no soy un hijo del diablo. Antes era un hijo del diablo. ¿Cómo yo sé que antes era un hijo del diablo? Porque la Biblia dice que todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado y que no ama a su hermano, el tal no es de Dios. En esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que hace injusticia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces quiere decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, nosotros éramos hijos del diablo porque practicábamos el pecado y hacíamos injusticia. Pero cuando nos hemos arrepentido y nos hemos convertido, nos hemos entregado al Señor, podemos decir, como dijo Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Como dijo Pablo, hemos llegado a un estándar que ya no soy lo que yo era. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Ahora soy una persona cristiana, soy hijo de Dios y tengo un estándar. Pero Juan no se queda allí. Dice, ahora somos hijos de Dios y luego añade, esto está en primera de Juan 3, del 1 en adelante, del 3 en adelante. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora soy hijo de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué hemos de ser? Dice, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces quiere decir que era un pecador, hijo del diablo. Ya no soy eso. Ahora soy un hijo de Dios. He llegado a un estándar en la santidad, pero todavía no soy lo que debo de ser. ¿Y qué debo de ser? Cuando veo al Señor, veo que hay una santidad a la cual yo debo alcanzar. Pablo dice, prosigo a esa meta. Juan dice, debemos de llegar a ser semejantes a Él, a ser como Él es. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Juan? Y el que tiene esta esperanza, y ahí viene el punto, el que tiene esta esperanza de ser semejante a Él, de alcanzar ese estándar de santidad, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ahí es donde viene el trabajo nuestro. La purificación, la santificación que nosotros debemos de hacer a través de la palabra, a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo, que nosotros permitamos que esa obra se complete, se complemente en nuestra vida, de tal manera que podamos alcanzar el estándar de santidad al cual Dios nos ha llamado. Porque déjame decirte que este es el llamado de Dios. A esto es que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a quedarnos como estamos. Obviamente nos llamó a salir de donde estábamos, pero no nos llamó a que nos quedemos aquí. Nos llamó a que alcancemos santidad. Por eso tenemos que, aunque nos duela, permitir que ese carbón se nos pase por encima y que purifique nuestra vida, que ese Espíritu de Dios venga y queme lo que no es de Dios, de tal manera que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él y alcanzar el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, si nosotros nos quedamos siendo lo que éramos o volvemos a ser lo que éramos, ¿cuál es el punto? Vamos a ir hacia a la perdición eterna. Ahora, quiero que me entienda esto que voy a decir. Si nosotros nos quedamos siendo hijos de Satanás y no buscamos a Dios, vamos hacia la perdición, vamos hacia el infierno. Ahora, si nosotros nos quedamos en el estándar en el que estamos, tenemos un galardón eterno, tenemos un lugar en el reino de los cielos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, nosotros encontraremos que hay algún lugar para nosotros en el cielo. Pero si nosotros alcanzamos el estándar de santidad al cual Él nos llamó, que es ser semejantes a Él, que es ser santo y sin mancha como una novia, entonces no es otro lugar en el cielo más que la Nueva Jerusalén, el lugar que Él fue a preparar para nosotros, que es diferente a cualquier lugar en el reino de los cielos. Entonces, yo quiero no solamente un galardón eterno, quiero verlo a Él, quiero estar con Él, quiero la Nueva Jerusalén, ¿verdad? El lugar que Él preparó para nosotros. Vea que esto es interesante. ¿Cómo corroboramos que de verdad en la Biblia nos muestra que hay diferentes lugares en el reino de los cielos? Pues muy sencillo. Usted puede ver que la palabra de Dios dice, hablando en el libro de Mateo 25, cuando habla del juicio final, al final, cuando le dice a las ovejas, le dice, venid, bendito de mi Padre, y a heredar al reino preparado para vosotros, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vea bien, ¿cuándo fue preparado ese lugar? Dice que fue preparado desde la fundación del mundo. Mateo 25. Ese lugar preparado en el cielo desde la fundación del mundo. Pero luego, cuando Jesucristo va a ascender, Él dice, voy pues a preparar. Quiere decir que ese otro lugar que Él va a preparar no estaba preparado desde la fundación del mundo. Está hablando de dos lugares diferentes. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces encontramos aquí un lugar preparado desde la fundación del mundo y otro lugar que fue comenzado a preparar cuando Cristo vino y ascendió, ¿verdad? Hacia el reino de los cielos después de su resurrección. Entonces, son lugares diferentes. Otro ejemplo para entender que en la casa de mi padre muchos lugares hay. Bueno, sencillo. La Biblia dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En qué lugar va a sentarse los vencedores que son como la novia? En el trono. Pero la Biblia narra en el libro Apocalipsis, dice que había una multitud con palmas en las manos,
con arpa, con palmas y con arpas en las manos, cantando, ¿verdad? Cantando vestido de ropa blanca con arpas en las manos, cantando una alabanza a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y igual dice, yo no lo sé. Y el ángel le responde, estos son, Apocalipsis 7, los que han salido de la gran tribulación. Ojo, dice que esta persona pasaron por la gran tribulación y salieron de allí. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea, que eran cristianos, pero se quedaron y pasaron por la gran tribulación. Y ahora dice que están, en el Apocalipsis 7, usted lo puede leer después, dice que estaban delante del trono. Dice, y están delante del trono con arpas en las manos cantando. Ahora, vea bien, no es lo mismo estar delante del trono que estar sentado en el trono. Por lo tanto, la novia, que es en el lugar que él preparó para ello, dice, para que se siente conmigo en mi trono, a lo que vencieron, como yo me he sentado con mi padre. De una cosa estar sentado en el trono y otra cosa estar delante del trono. Por eso, y este es el lugar que hoy van a ubicar a los que salieron de la gran tribulación. Entonces, vea bien que lo que Cristo dijo, totalmente cierto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Son lugares diferentes. No es un solo cajón donde va todo el mundo allí. Es lugares diferentes. Ahora, vea bien, ¿por qué estoy clarificando esto? Porque cuando en el estándar que hemos llegado de santidad, a donde estamos ahora, que ya no somos hijos del diablo, ya no estamos viviendo en el pecado, pero a lo que hemos llegado en este momento, tenemos un estándar de santidad que se acredita, que amerita recibir un galardón. Pero si no hemos llegado al estándar de Cristo, el galardón que tendremos no es la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es para los que son como Él es para aquellos que han alcanzado la santificación completa, ¿verdad? Aquellos que han alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Entonces, mi amado, lo que quiero decir es que si hemos llegado aquí a este estándar, que fue lo que Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todavía, ¿qué voy a hacer? Voy a proseguir para agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró a mí. Entonces, quiere decir que donde yo estoy ahora, en el estándar espiritual en el que estoy ahora, no es para conformarme, decir yo estoy bien porque ya no soy lo que yo era, porque ahora soy hijo de Dios. Lo que tengo que hacer es proseguir hacia adelante, seguir la carrera que tengo por delante, corriendo con paciencia para alcanzar la meta que es Cristo mismo. Pablo, a los finales de sus días, él dijo, he acabado la carrera, me está reservada la corona. Pero él terminó su carrera, él llegó a la meta. ¿Cuál es la meta? Alcanzar a Cristo. Entonces, mi amado, en el estándar en que estamos, no es tiempo de quedarnos a donde estamos. Tenemos que proseguir. Estos días que estamos viviendo, estos días, aproveche el tiempo para proseguir y avanzar en su vida espiritual, continuar creciendo, alcanzando la estatura de Cristo a la cual Dios le llamó, la cual Dios, por lo cual Dios le escogió a usted, le escogió para alcanzar a Cristo. Para eso fue que fue llamado, para eso fue que usted fue y yo fuimos escogidos. Quiero seguir leyendo un par de versículos más antes de terminar. Gracias a todos los que están en línea en este momento y están sintonizando este mensaje. Quiero leer un par de versículos más antes de que terminemos. Y vamos a 1 Tesalonicenses 3. Primera de Tesalonicenses 3, el versículo 12 y 13. Muy bien. Dice, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. Ahora aquí habla de multiplicar, hacer crecer el amor, hacer crecer el carácter de Dios en nosotros, que no debería quedar tan solamente así, que no debería quedar solamente en ese estándar, que debe de continuar avanzando, que debe de continuar creciendo en la vida de cada uno de nosotros. Leeré unos cuantos versículos de corrido para que vayamos captando este punto y luego voy a dar una conclusión. En el capítulo 4, estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y voy a leer allí el versículo 1 al 7, 4, 1 al 7. Bendito sea Dios. Dice acá,
Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar, oiga bien, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. ¿Ves? O sea, no es que nos quedemos así solamente como hemos aprendido algo tremendo, pero dice que como hemos aprendido y conviene andar en el Señor, que sigamos creciendo en eso, no que nos quedemos allí estáticos, que sigamos creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para aquellos que están orando, Señor, dime, muéstrame tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Aquí está, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice acá la palabra de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación, honor, nuestro cuerpo, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su prójimo, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, aquí puntualiza que sigamos creciendo en lo que hemos aprendido, que sigamos creciendo desde el estándar en que estamos, que sigamos creciendo. Enfócate en la carrera, no te quedes donde estás. Tienes que enfocarte que todavía no has alcanzado la meta, entonces tienes que seguir hacia adelante. Que si no has alcanzado el estándar al cual Dios te llamó, que debes de continuar hacia adelante y no quedarte estático en esa condición. Vamos a ver, segunda de Pedro, en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santa y piadosa conversaciones, ¿verdad? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mancha y sin reprensión en paz. Entonces, procurad con diligencia, o sea, la diligencia es rápido, no hay tiempo que perder. Procurad que cuando Él venga te encuentre sin mancha, que te encuentre sin acusación de nada, que te encuentre sin mácula, como dice aquí, inmaculado, sin mancha, es lo que quiere decir, inmaculado, delante de su presencia y en paz, ¿verdad? La otra escritura dice irreprensibles, que no haya nada de lo que se te pueda reprender y que puedas estar en paz, el llamado de Dios. Dos versículos más, Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis en su capítulo 19, y vamos a leer, perdón, el versículo 7 y 8. Bendito sea Dios, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, quiere decir, se ha preparado, ¿verdad? Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Gocémonos, alegrémonos. Interesante, buenísimo, que nosotros nos gocemos y nos alegremos. Pero ¿cuál es la razón? La razón es porque ya viene la boda del Cordero. Pero a nosotros se nos ha dado el tiempo para que nos alistemos, que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es el lino fino? Las acciones justas. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo tú y yo deberíamos estarnos vistiendo porque ya vienen las bodas, ya viene el Señor. Entonces vístete, tienes que ponerte la ropa porque el Señor ya viene a casarse con su iglesia. Entonces tenemos que vestirnos de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas. Acciones justas es todo lo contrario a lo injusto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Toda injusticia es pecado. Entonces las acciones justas es todo lo que es nada fuera del pecado, todo lo que es santo, que no es pecaminoso. Y por último, quiero leer acá en Segunda de Corintios, bendito sea el nombre de Dios, el capítulo 6, Segunda de Corintios 6,
Vamos a leer versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira qué interesante, porque estamos hablando del rapto de la iglesia cuando el Señor viene y que Él viene a recibir, dice, y vamos a recibir al Señor, Él nos recibirá también, nos reuniremos con Él en el aire para luego irnos y estar para siempre con Él. Pero ¿cómo es que el Señor nos va a recibir? Dice, apártate, no toques lo inmundo, y yo te recibiré, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en la vida secular, lo que vivimos diariamente. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios quiere recibirnos, Dios quiere recibirnos. Capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, exterior e interior. Limpiémonos de la inmundicia del cuerpo, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Limpiémonos de la inmundicia de lo que hay en nuestra mente y corazón. De una limpieza total en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser recibidos y podamos nosotros estar con el Señor por toda la eternidad. Recuerde, en el estándar en el que ha llegado, al estatus en el que ha llegado, prosiga hacia adelante, hacia la perfecta santificación, que es a la que Dios nos ha llamado. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre la santificación y la justificación. Son dos cosas diferentes. Ser justos o ser justificados es una cosa y ser santificados es algo diferente. Y vamos a hablar de las similitudes que hay entre ambas y la diferencia que hay entre ambas. Eso estaremos hablándolo mañana en vivo acá también por la mañana. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde y oremos al Señor, que Dios nos ayude a poder ser como Él nos ha llamado a ser. Padre bendito, te damos gracias por ayudarnos, por hablarnos, por ministrarnos. Aquí estamos dispuestos a querer vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor bendito, que esta palabra pueda hacer una obra profunda en nosotros y que a partir de hoy prosigamos hacia la meta, la cual es alcanzar a Cristo, a un varón perfecto, a su estatura y a su medida. Gracias, Padre, por hablarnos en esta hora, en el dulce y amoroso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.